Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy nosotros vamos a explicar y a exponer sobre las corrientes de la psicología y cómo éste ha evolucionado con el tiempo. Nuestro equipo se conforma por Mateo Cora, Óscar Mauricio Salas, Fátima Aroquipa y mi persona, Matías Aguayo. Este videoensayo es gracias a la asignatura de Introducción a la Psicología. Empecemos. La psicología viene del griego psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. En un inicio se creía que la psicología era el estudio del alma, pero al pasar el tiempo, esta se definió como la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Se desarrolla en dos grandes etapas. Una de ellas es en el periodo precientífico, donde grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y Platón reflexionaban sobre la mente, la conducta, el conocimiento y el alma. En la Edad Media, pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino relacionaron la psicología con la religión y la filosofía. Más adelante en el Renacimiento y en la filosofía moderna, pensadores como Kant, Locke y Descartes plantearon que la mente y las experiencias podrían estudiarse de manera racional y sistemática. Sin embargo, en esta etapa la psicología aún no era considerado una ciencia independiente. ¿Cómo es que la psicología se da como ciencia? ¿Y cuáles son las tres primeras corrientes de la psicología? Wilhelm Wundt es el responsable de este suceso, de este hecho, que ocurrió en 1879 en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Él también fue responsable de la primera corriente llamada estructuralismo. El estructuralismo tenía el objetivo de analizar como los componentes básicos de las sensaciones, de los sentimientos, de los pensamientos. Y también tenía un discípulo, se llamaba Titchener. Él quería llevar todo esto a Estados Unidos, a América, pero en base a la introspección. ¿Y qué es la introspección? La introspección es observar a nosotros mismos en base a nuestras creencias, todo lo que tenga que ver con mi opinión. Entonces podemos decir que la introspección es subjetiva y no es de fiar, pero él, Titchener, llevó estos en forma más sistemáticamente o metodológicamente, toda esta estructura a Estados Unidos. La gente empezó a averiguar, a informarse más sobre esta estructura y no fue validado porque vieron que es de introspección y no es de fiarse, como expliqué. Y gracias a esto, gracias a Wundt y a Titchener, se da el funcionalismo de William James. William James estaba totalmente en desacuerdo con el estructuralismo de Wilhelm Wundt. Él decía que no estaba lógico descomponer la mente en piezas, sino que debería ser que las piezas hay que verlas para qué sirven y cómo éstas nos ayudan a adaptarnos a la vida real. Entonces, cuando hablamos de adaptarnos, nos referimos a que William James se inspiró o se basó en la selección natural de Darwin. ¿Qué hablaba esta? Hablaba sobre cómo el funcionamiento de la mente, cómo nos ayuda a los seres humanos a adaptarnos a su entorno. También el funcionalismo estudia los procesos mentales en acción, como aprender, recordar, resolver problemas o adaptarse a situaciones nuevas. También agregando que en 1890 publicó su libro Principios de la Psicología, que ésta sentó las bases de la psicología de lo que es ahora y de la evolución que se va a ir explicando a medida de que el video siga avanzando. Otro representante del funcionalismo es Dewey. Dewey plantea, como pedagogo, psicólogo, planteaba que la mente debía entenderse como un proceso constante de interacción con el entorno. Él también planteaba sobre el pragmatismo. ¿Qué decía el pragmatismo? El pragmatismo decía que el conocimiento vale solo por su utilidad en la práctica. Proponía que, por ejemplo, un niño aprendiera matemáticas resolviendo problemas reales de su vida diaria, no que solo viera libros o entendería a la profesora, sino que lo empleaba en la vida real, haciendo esta la educación más funcional y significativa. Entonces Dewey, con todo esto, basándose también en la selección natural de Darwin y con algunos estudios recaudados por William James, dijo que aprender no es acumular datos, sino que es adaptarse, interactuar con el entorno y desarrollar habilidades útiles para la vida.
El cognitivismo inicia con Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo y epistemólogo suizo. Él considera que la inteligencia y los pensamientos es totalmente orgánico y biológico del ser humano. También nos presenta las 4 etapas de la maduración y el crecimiento del ser humano, que es la sensorio-motriz, preoperacionales, operaciones formales y operaciones concretas. Estas se van a ir dando mediante el crecimiento y las edades que va a ir cumpliendo el ser humano. El cognitivismo nace por el conductismo, ya que los seres humanos buscamos dar un sentido y entender nuestra realidad en la que vivimos. El método de estudio es la observación y la experimentación, es decir, ya que los procesos cognitivos tanto van a almacenar como también la salida de información. Después continuamos con lo humano y existencialista. El representante de este es Maslow. Maslow nos dice que el ser humano tiene dignidad y libre albedrío. Acá tomamos más en cuenta el cómo se siente el ser humano en sus acciones, en el mundo que vive, no a tratarlo como un animal y para experimentar su conducta. Tanto el cognitivismo como el humanismo buscan el libre albedrío y que la persona tenga una dignidad, tomando en cuenta su amor, su creatividad, sus emociones y pensamientos. Maslow también nos habla sobre las pirámides de las necesidades del ser humano. El humanismo viene como porque las personas no pueden ser estudiadas como animales dentro de jaulas. Las personas tienen dignidad y deben ser estudiadas como son, seres humanos, entenderlos y apreciarlos, ya que todos nosotros tenemos un mundo dentro de nuestras cabezas, todos sufrimos distintas cosas y tenemos que ayudarnos mutuamente. La psicodinámica se da con Sigmund Freud, que es la tercera corriente de la psicología a finales del siglo XX. Más que nada habla sobre el inconsciente, el inconsciente trata sobre los recuerdos reprimidos, los deseos placenteros y los impulsos o los traumas. Tenía 3 conceptos básicos que era el ello, el yo y el superyo. El ello hablaba sobre la parte de los impulsos, sobre los deseos placenteros y todas esas cosas. El yo hablaba sobre la parte racional, el equilibrio del yo y el superyo. El superyo hablaba sobre todo lo moral, lo ético y las normas que nos ponían y tenía métodos. Estos métodos eran estudio de casos, asociación libre e interpretación de sueños. Hablaba que los sueños eran la vía regia al inconsciente. ¿Y por qué decía esto? Porque habían personas que podían decir que no podían ser capaces de decirlo conscientemente todo lo que sentían, pero lo podían decir inconscientemente a través de los sueños. Después tenemos a su discípulo llamado Carl Jung, que al final se terminó marchando porque exactamente no coincidían con ideas y Freud se centraba mucho en la sexualidad. Entonces a él no le pareció esas ideas y se terminó marchando. También esto no quita que aportó demasiado a la psicología y en la psicodinámica. Aportó sobre, aporta que el inconsciente que hablábamos desde el inicio, existía un inconsciente universal que se le daba para toda la humanidad. Aporta también sobre los arquetipos que aparecen en mitos, sueños o en religiones. Aporta también sobre la individualización, que habla sobre cómo esta persona puede llegar a equilibrarse y tener una vida plena a través del consciente y inconsciente. También decía que los sueños no revelaban deseos reprimidos, como lo decía Freud, sino que también eran mensajes simbólicos del inconsciente colectivo para el crecimiento personal. Entonces, podemos decir que Freud hablaba más que nada sobre los inconsciente personal, los impulsos, la sexualidad y los traumas. En cambio, Jung habló del inconsciente colectivo, los arquetipos, los símbolos universales, el proceso de individualización. Entonces, esas cosas es lo que hace la psicodinámica. Bueno, mi nombre es Fátima y vamos a presentar la psicología Gestalt. La psicología Gestalt es una de las teorías o corrientes más populares de la psicología, del mundo de la psicología. ¿De qué se trata esta psicología Gestalt? Se trata de una de las raíces filosóficas y se encuentra en el marco humanista de la psicología. Se basa en el estudio de la percepción de la persona, donde el individuo se basa en clasificar como un todo, no únicamente en la suma de sus partes. Entonces, la recopilación de todo esto se basa en recuerdos, imágenes. em, Eso influye más que todo, ¿no? En esto de la psicología Gestalt como la percepción, digamos. La percepción se basa, una persona en su percepción puede ver como esas imágenes, como acá pueden ver, las imágenes, cada uno puede ver si esa imagen va en movimiento rápido o veloz o va hacia adelante o hacia atrás. Entonces todo se basa en la percepción. Esta psicología gestal se basa más que todo en la percepción de cada uno. Y los autores, bueno, los que han estudiado esto y los que se basan encontramos como el psicólogo Max Wittenberg, no sé si pronunciarlo bien, pero
es uno de los psicólogos que estudia esto. Wolfgang Kuhler, ay, eso no puedo pronunciar, pero también está Kuhler, así en la imagen que se puede apreciar acá. Ellos son los que han estado estudiando esta psicología Gestalt. Estos psicólogos defendían, y sus discípulos también, defendían de que nosotros los seres humanos percibíamos figuras o patrones ordenados en vez de detectar elementos individuales. Mayormente esto de la percepción es visual. Por ejemplo, las personas mayormente tienen otra percepción, ¿no? De, digamos, en el cierre, la proximidad, digamos, unos pueden ver el vaso más o menos lleno, como otros también lo pueden ver más o menos vacío, la cercanía, la distancia, todas esas cosas influyen bastante, depende de la persona, ¿no? Como también, digamos, hay algunas cosas, unas líneas que no, la mayoría ve lo que su cerebro puede percibir. Por ejemplo, puede haber líneas eh, muy, que no tienen forma, pero cada persona le da una forma, digamos, uno puede ver un caballo, otro puede ver un gato, otro puede ver un montón de cosas. Entonces, eso es la percepción de cada uno, ¿no? En eso también puede influir, digamos, la motivación, ¿no? Cada uno tiene una diferente motivación, el aprendizaje, el- la personalidad o la psicología social. Ahora le voy a explicar la psicología del conductivismo. Acá tenemos un gran psicólogo de Brad Watson de 1913 que afirmó de que la conducta se basa en el estado mental. Por ejemplo, el ejemplo más común, ¿no? Del bebé, el niño que se le hizo el tema de cuando se le presentó un ratón, eh, se le, al comienzo, el niño normal miraba el ratón y no pasaba nada, no lloraba, nada. Pero después le hicieron una costumbre de cada vez que miraba el ratón, lo asustaban al bebé con una alarma, ¿no? Con un sonido fuerte. Entonces el bebé, al ver cada vez al ratón, como que llegó a esa costumbre, ¿no? De que, el ratón, símbolo, miedo, el susto, más que todo. Entonces, ese es el conductivismo, ¿no? Un ejemplo. También hay otro ejemplo, por ejemplo, el del perro, de que cada vez que sonaba la campana, el perro ya sabía que le iban a dar comida, porque ya le habían dado esa conducta, ¿no? De que, ya, ok, el perro salivaba. Cada vez que escuchaba la campana, el perro salivaba, porque ya el perro ya sabía que le iban a dar comida. Ya, este experimento del perro fue más de Iván Pavlov, ¿no? De que hizo ese experimento del perro. Entonces, estos experimentos son como, ¿no? Un condicionamiento. Al perro le dieron un premio, pero al niño le dieron miedo, ¿no? Como un castigo. La ventaja del conductivismo es que tú puedes predecir y puedes controlar a la persona o al animal, dependiendo, ¿no? A qué le pones las condiciones. También te permite planear más que todo y puedes conseguir modificar conductas. Esas conductas digamos, tú puedes hacer que tu hijo o tu hija o tu perro o tu gato pueda comportarse, ¿no? Bien o mal. Ahora, es un buen entrenamiento porque puedes controlar, ¿no? Como les expliqué, al perro lo puedes entrenar para que sea un buen perro o como también a tu hijo, puedes decirle que eso está mal, eso está bien y puede ser una buena persona, ¿no? Ahora, las desventajas de esta psicología es de que son las emociones y las conductas son condicionadas, no son a voluntad propia de cada uno, ¿no? Porque los estás manipulando. Y, y también puede generar sentimientos, unas emociones de resentimientos, ¿no? De sentimientos negativos más que todo. Eso es lo que es la desventaja de esta psicología. Y bueno, eso es todo, lo de la psicología gestal y conductivismo. Gracias.